¿Confiaría su vida a un libro que alguien intentó borrar de la existencia? ¿Y si le dijera que la mujer más enigmática del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, autora de La Doctrina Secreta, habría ordenado que una página específica de la obra fuera destruida, para siempre, no escondida, no protegida, eliminada, sumariamente? ¿Qué tipo de contenido es lo suficientemente peligroso como para que ni sus propios seguidores debieran tener acceso? Esa página nunca fue publicada, nunca fue localizada, pero algunos juran haberla leído, o al menos haber oído hablar de lo que allí estaba escrito. Otros creen que jamás existió, que sería una farsa creada para alimentar el mito. Pero si era solo un mito, ¿por qué el manuscrito original permaneció encerrado durante décadas? ¿Por qué miembros internos de la Sociedad Teosófica evitaban comentar sobre el contenido exacto de los cuadernos de Blavatsky al final de su vida? ¿Por qué tanto silencio? En 1888, cuando Blavatsky publicó los 2 primeros volúmenes de La Doctrina Secreta, ya estaba físicamente debilitada, pero su mente seguía lúcida. El libro surgió como una promesa audaz: revelar las leyes ocultas del origen del universo, del alma humana y del viaje de la conciencia a través de las eras. No era solo una colección de creencias esotéricas, era una estructura de pensamiento que pretendía unificar ciencia, religión y filosofía. Y para muchos, Blavatsky no era solo una estudiosa, sino una mensajera, alguien que hablaba en nombre de una fraternidad invisible, los llamados maestros de sabiduría o Mahatmas. Ella decía que recibía instrucciones directas de estos seres, que buena parte de lo que escribía provenía de esos contactos. Y esto nos lleva a la cuestión más inquietante. ¿Fue por instrucción de ellos que destruyó esa página? ¿O fue una decisión tomada en su lecho de muerte, sola, quizás arrepentida? Hay registros contradictorios. Algunos discípulos cercanos relataron que, en los últimos meses de vida, Blavatsky revisaba obsesivamente pasajes inéditos que supuestamente formarían parte de un 3er volumen de La Doctrina Secreta. Otros afirman que ese 3er volumen era una cortina de humo, que el verdadero material oculto estaba disperso en anotaciones inconexas, diarios y cartas privadas. Entre esos fragmentos se mencionó una página, una hoja suelta, escrita a mano, que Blavatsky habría rasgado y quemado personalmente. Según un relato de la época, ella habría dicho algo como: «El mundo aún no está listo. Si esto se revela ahora, será usado contra la humanidad». Esa frase, que muchos creen ser solo una invención tardía, comenzó a circular en círculos esotéricos como una especie de contraseña, una pista dejada para quienes intentaran comprender lo que se había perdido. Pero la pregunta persiste: ¿qué vio o predijo que la llevó a un gesto tan definitivo? Para entender este gesto, necesitamos volver al momento en que La Doctrina Secreta comenzó a ser escrita. Blavatsky estaba en Londres, rodeada de discípulos, pero también bajo ataque constante. La prensa la acusaba de fraude. Exmiembros de la Sociedad Teosófica la llamaban manipuladora. Y aún así, ella continuaba escribiendo con una urgencia casi obsesiva. Decía que le quedaba poco tiempo, que las fuerzas que se oponían a su trabajo se estaban acercando. Era común verla escribir durante horas, en trance, casi como si le estuviera siendo dictado por una voz interior. Algunos relatos mencionan que, durante esas sesiones, temblaba, sudaba, lloraba, que a veces borraba pasajes enteros y volvía a empezar. En una ocasión específica, según su secretario personal, ella habría escrito una página y al terminarla se habría quedado en silencio durante casi 1 hora. Luego habría susurrado: «Esto no puedo dejarlo, no ahora», y guardó la hoja en un sobre sellado. ¿Sería esa la famosa página? El contenido exacto de lo que allí estaba escrito jamás fue confirmado, pero surgieron rumores, y los rumores, en este tipo de historias, lo son todo. Algunos decían que el texto describía el verdadero origen de la conciencia humana, no como un proceso evolutivo, sino como una intervención. Otros
creían que hablaba de un ciclo cósmico de destrucción inminente, un evento que se repetiría cada 12.000 años y que la humanidad estaba a punto de enfrentar de nuevo. Pero había una tercera teoría, más perturbadora, que la página contenía instrucciones prácticas para alterar el propio estado de conciencia, un tipo de atajo espiritual que, si se utilizaba mal, podría destruir la mente. Blavatsky, en este caso, no habría borrado la página por miedo a que el secreto se perdiera, sino por miedo a que fuera usado antes de tiempo, y usado por manos equivocadas. Este punto nos lleva a algo aún más desconcertante. Durante las últimas semanas antes de su muerte, Blavatsky habría confiado a Annie Besant, su sucesora, que no todos los que están a mi alrededor desean la verdad. Esta frase fue registrada por Besant años después, en una carta que hoy se conserva en los archivos de la Sociedad Teosófica. Algunos interpretan esto como una desilusión con sus propios discípulos. Otros lo ven como una pista. ¿Será que alguien cercano a ella quería exactamente que esta página fuera removida? ¿Y si no fue Blavatsky quien la destruyó, sino alguien que no quería que ciertas verdades salieran a la luz? La ausencia de pruebas concretas solo hace que esta hipótesis sea más seductora, porque el silencio siempre grita más fuerte cuando hay muchas versiones. Curiosamente, después de su muerte, parte de sus escritos inéditos fueron organizados por sus discípulos y publicados como el llamado Volumen 13 de la Doctrina Secreta. Pero algo no encajaba. El estilo era diferente. Las ideas parecían inacabadas. Los críticos señalaron que se trataba más de una recopilación de notas inconexas que de un texto con cohesión. Algunos estudiosos llegaron a afirmar que el verdadero volumen terceos nunca fue publicado, que lo que salió a la luz era solo una fracción, y que el material más profundo o peligroso, quizás conteniendo aquella página, había sido guardado o destruido. Esta teoría alimentó, durante décadas, búsquedas de manuscritos perdidos. Algunas de esas búsquedas llegaron a archivos en la India, donde parte de los documentos de la Sociedad Teosófica fue enviada. Otras intentaron rastrear cartas privadas que Blavatsky habría intercambiado con sus maestros. Nada fue encontrado. Pero una pista inusual surgió en 1925, y esa pista lo cambió todo. Fue en 1925, casi 4 décadas después de la muerte de Elena Blavatsky, que surgió el documento que reavivó la sospecha de que la página perdida realmente existió, y quizás nunca fue destruida. El responsable de este nuevo capítulo fue Charles Leadbeater, uno de los nombres más controvertidos de la teosofía, conocido tanto por sus poderes clarividentes como por sus escándalos personales. Durante una conferencia cerrada con miembros de alto grado, Leadbeater mencionó, de forma casi casual, que la instrucción final de Blavatsky jamás será publicada, porque no es de este mundo. Quienes lo escucharon quedaron confundidos, y cuando fue cuestionado, él solo sonrió y cambió de tema. Pero esa frase resonó entre los iniciados como un código, como si él estuviera diciendo que había algo más, algo que aún era guardado por unos pocos. Poco después de esta declaración, investigadores comenzaron a reexaminar los archivos de la Sociedad Teosófica en Adyar, India. Allí descubrieron un grupo de cuadernos manuscritos de Blavatsky, con fechas y contenidos que no coincidían con los volúmenes publicados. Dentro de uno de ellos había una referencia cruzada a una hoja retirada por orden superior. Esto reavivó la teoría de que Blavatsky habría removido una página específica, quizás bajo instrucciones de los propios Mahatmas, los maestros invisibles que la guiaban. La cuestión es, ¿qué sería una orden superior? ¿Un consejo oculto? ¿Un maestro en particular? ¿O su propia conciencia en un estado alterado, decidiendo que la humanidad no debería tener acceso a ese contenido todavía? Esta línea de pensamiento se fortalece por un punto curioso. Para Blavatsky, el tiempo lineal era una ilusión. Ella creía que ciertas verdades solo podían ser comprendidas cuando el alma estuviera en sintonía con el ciclo correcto. Revelar algo antes de tiempo podría ser inútil o catastrófico. Así, destruir una página no sería un acto de censura, sino de preservación, no para sí misma,
sino para el colectivo, como alguien que ve un mapa completo, pero sabe que entregar ese mapa a quien aún no sabe leer sería una invitación al desastre. Pero esta hipótesis plantea una duda aún más incómoda. Si la humanidad aún no estaba lista en aquella época, ¿lo estará ahora? Los pocos que afirman haber tenido contacto con fragmentos de esta página describen un texto extraño, casi codificado. Un lenguaje simbólico, lleno de referencias a números, sonidos y geometrías que no tienen sentido para el lector común. Según uno de esos relatos, el contenido implicaba una especie de mecanismo interno del alma humana, un punto de ruptura entre el consciente y el inconsciente colectivo, un lugar donde memorias de otras vidas, otros ciclos y otras civilizaciones permanecen guardadas esperando por una activación. Esta descripción se aproxima, curiosamente, a ideas que solo serían popularizadas décadas después por Carl Jung y los estudiosos del inconsciente colectivo. ¿Coincidencia? O Blavatsky ya había tocado algo que la psicología moderna solo exploraría mucho tiempo después. Pero no todos ven esta página como una clave espiritual. Hay quienes dicen que contenía predicciones, fechas específicas, nombres, eventos futuros, un calendario oculto. Según esta teoría, Blavatsky habría registrado allí un patrón cíclico de catástrofes globales, no como castigo divino, sino como una especie de reinicio de la civilización, y el próximo ciclo estaría cerca, muy cerca. Esta hipótesis cobró fuerza a finales del siglo XX, cuando estudiosos de la teosofía comenzaron a cruzar los datos de las razas raíz descritas por Blavatsky con hitos arqueológicos reales, como el fin abrupto de civilizaciones antiguas. Las alineaciones son perturbadoras, pero esta teoría tiene un problema. Si ella sabía todo esto, ¿por qué escribir? ¿Y por qué destruir? La contradicción está en el centro del misterio. Tal vez porque ella misma estaba en duda sobre qué hacer con lo que sabía. Y aquí entra un detalle casi olvidado, pero que puede ser la pieza que faltaba. Una carta de Blavatsky, escrita poco antes de su muerte, dirigida a un discípulo alemán llamado Franz Hartmann. En ella menciona haber tenido una visión dentro de una visión, una especie de trance doble, donde habría visto el destino de sus propios escritos, siendo usados como herramienta de manipulación por líderes espirituales sin conciencia. Ella no cita nombres, no acusa a nadie, pero dice que el conocimiento verdadero necesita ser protegido no de los escépticos, sino de los fanáticos. Esto cambia completamente el foco del problema. Quizás la página destruida no era peligrosa por su contenido, sino por quién podría interpretarla, o peor, distorsionarla. Blavatsky sabía del riesgo de ser transformada en una figura dogmática. Detestaba la idea de ser seguida ciegamente. Decía que la teosofía era una lente, no una doctrina, que el camino espiritual era personal, íntimo y basado en experiencia, no en libros. Es posible que, al percibir que sus escritos estaban siendo transformados en sagrados, en palabras intocables, ella haya intentado proteger lo que aún podía ser salvado. Destruyendo aquella página, quizás haya hecho un último acto de resistencia contra el culto a su propia imagen, y al mismo tiempo un gesto de confianza, de que un día, sin el texto, alguien conseguiría entender lo que allí estaba de todos modos. Pero hay aún una teoría final, una que casi nadie se atreve a discutir, por el riesgo de parecer demasiado absurda. Parte del principio de que la página nunca fue destruida, que la historia de la destrucción fue inventada por Blavatsky como una prueba, una especie de prueba espiritual para quienes vinieran después. Un enigma sin respuesta directa. Al fin y al cabo, ella era una maestra de la provocación intelectual. Sabía que la ausencia de una pieza puede generar más búsqueda que su presencia, que el misterio es más poderoso que la certeza. Si esta teoría es verdadera, entonces la página no está quemada. Está guardada. Y el secreto no está en el papel, sino en la búsqueda, en lo que cada persona proyecta al intentar imaginar lo que allí estaba. Este punto cambia completamente el significado de toda esta historia, porque si la página no importa, sino la reacción a ella,
Entonces quizás la intención de Blavatsky fue justamente esa: hacernos mirar hacia adentro, intentando llenar un vacío con lo más sincero o lo más sombrío de nosotros mismos. En ese caso, el misterio no está en el pasado, está aquí, ahora. En quien escucha esta historia si se pregunta, ¿y si yo tuviera acceso a esta página? ¿Qué haría con ella? Pero, ¿y si alguien realmente la tiene? ¿Y si ese alguien está esperando el momento adecuado para revelarla? Fue en el año 1957 cuando un episodio prácticamente olvidado reavivó el debate en círculos internos de la Sociedad Teosófica. En una reunión restringida celebrada en Londres, un teósofo llamado Harold Vickers, discreto, poco conocido, pero profundamente respetado, hizo una curiosa confesión a un grupo selecto de estudiosos. Decía haber heredado de su mentor, un exsecretario de Annie Besant, un conjunto de documentos supuestamente retirados del acervo personal de Blavatsky antes de su muerte. Esos papeles, según él, no debían ser publicados, ni siquiera catalogados, solo leídos, meditados y, si era posible, olvidados. El grupo escuchó en silencio, mientras Vickers describía el contenido de una de esas hojas: símbolos dibujados a mano, frases incompletas en sánscrito, palabras en griego antiguo, y en el centro de la página, una línea en inglés. Lo que está arriba es el reflejo de lo que está por nacer, no de lo que fue. La frase no tenía sentido a primera vista, pero al analizarla con más cuidado, los miembros allí presentes percibieron una posible referencia a un concepto teosófico avanzado: la reversión de la línea temporal de la conciencia, una idea de que, en ciertos estados meditativos, el individuo accede no al pasado, sino a un futuro latente, una especie de campo potencial donde experiencias aún no vividas pueden ser intuidas. Lo más extraño, según Vickers, es que esa página parecía incompleta, como si fuera la continuación de otra que faltaba. Cuando se le preguntó por qué no revelaba ese material públicamente, Vickers fue directo: porque yo no confío en nadie, y Blavatsky tampoco confiaba. Esa última frase, aunque dicha casi como un desahogo, quedó registrada en los diarios personales de uno de los participantes del encuentro y solo salió a la luz muchos años después. Para los estudiosos más escépticos, este evento es solo uno más entre tantos rumores, un juego de teléfono descompuesto que alimenta el mito. Pero hay algo en este caso que lo diferencia de los demás: la ausencia de interés por la notoriedad. Vickers no intentó publicar nada, no dio entrevistas, nunca reapareció en eventos públicos, y murió pocos años después, en completo anonimato. Este tipo de comportamiento no encaja en el perfil típico de quien busca reconocimiento en círculos ocultistas. Él parecía sinceramente incómodo con lo que tenía en sus manos. El detalle más curioso, sin embargo, es que justo después de su muerte, todas sus pertenencias fueron confiscadas por representantes de la Sociedad Teosófica. Nada fue devuelto a la familia. Ningún documento fue oficialmente registrado. Cuando se les preguntó, los responsables alegaron que se trataba de manuscritos peligrosos que no debían caer en manos despreparadas. Peligrosos. Esa palabra aparece repetidamente a lo largo de la historia de esta página oculta. Y cuanto más se usa, más difícil se vuelve ignorar la pregunta esencial: ¿peligroso para quién? ¿Sería el contenido de la página peligroso para las estructuras de poder espiritual que podrían perder el control si ciertas verdades fueran reveladas? ¿O peligroso para la mente común que no soportaría una revelación existencial demasiado profunda? Esa es la división entre quienes defienden el secreto y quienes claman por la revelación. Y fue exactamente esa tensión la que llevó, en 1973, a la escisión de un grupo dentro de la Sociedad Teosófica conocido como la Cámara Vacía. Formado por disidentes, estudiosos y exmiembros de alto grado, este grupo creía que había una conspiración silenciosa para suprimir el legado real de Blavatsky. Según ellos, la famosa página destruida nunca fue destruida, sino oculta, guardada por un círculo interno que controlaba el acceso al material más sensible. En documentos internos filtrados años después,
la cámara vacía listaba los nombres de 5 miembros que, según ellos, habrían tenido acceso al contenido original de la página perdida. Ninguno de ellos jamás comentó públicamente sobre el asunto. Y, curiosamente, 3 murieron en circunstancias descritas como inusuales, aunque nunca comprobadas como sospechosas. Esto por sí solo alimentó nuevas teorías. La más audaz de ellas propone que el contenido de la página revela no solo verdades metafísicas, sino un método específico de autotransformación psíquica. Algo que Blavatsky habría probado en sí misma y que produjo efectos impredecibles. Una activación interna de niveles de conciencia aún no mapeados, y que esto, si se difundiera, podría generar un colapso en la estructura cognitiva de individuos despreparados. Claro, todo esto puede parecer exagerado, y quizás lo sea. Pero aquí está el punto que muchos ignoran. Blavatsky no era una charlatana. Aunque cuestionada, dejó una obra consistente basada en décadas de investigación, estudio y práctica espiritual. Sus relatos, por más extraordinarios, siempre vinieron acompañados de una lógica interna coherente. Ella sabía lo que estaba haciendo, y esto nos lleva a un dilema. Si ella realmente creía que una parte de su conocimiento era peligrosa, ¿no deberíamos al menos considerar la posibilidad de que tenía razón? Es aquí donde entra el punto más inquietante. Si la página fue realmente destruida, entonces esta historia termina como una advertencia. Ciertos saberes deben ser guardados hasta que podamos comprenderlos con madurez. Pero si aún existe, oculta en algún archivo o guardada por algún iniciado en silencio absoluto, entonces todavía puede aparecer. Quizás no como un documento físico, sino como un conjunto de ideas que alguien en algún lugar logrará reconstruir a partir de las pistas dejadas. Y en ese caso, la historia no está terminada, está solo adormecida. En los últimos años, con la digitalización de archivos raros, algunos estudiosos volvieron a buscar referencias cruzadas al supuesto contenido de la página perdida. Una búsqueda exhaustiva en cartas, cuadernos de notas, borradores e incluso marginalia de los libros de Blavatsky reveló algo inesperado. Una secuencia de ideas repetidas en diferentes contextos, como si ella estuviera probando la aceptación de ciertos conceptos poco a poco. Entre ellos, la noción de que la realidad material es solo una interfaz temporal entre estados de conciencia más sutiles, y que es posible aprender a transitar entre esos estados, no después de la muerte, sino en vida. Esta idea, radical para la época, parece haber sido un tema que ella abordaba con extrema cautela. Quizás la página destruida no traía una nueva revelación, sino la conclusión final de algo que ella venía preparando desde hacía años. Un cierre de ciclo, un punto de inflexión, algo que, si se revelaba antes de tiempo, podría ser mal interpretado o mal usado. Es posible que Blavatsky haya percibido que su tiempo se estaba acabando, que su obra sería interpretada de 1000 maneras y que aquel contenido, en especial, no resistiría las distorsiones. Entonces, por fin, pudo haber hecho lo que pocos tienen el coraje de hacer, renunciar a su propio legado en nombre de un bien mayor. Pero, ¿realmente renunció? ¿Y si la destrucción de la página fue solo un símbolo, un gesto dramático para proteger algo que ella sabía que no se destruye con fuego, ni con el olvido? Lo que Blavatsky pudo haber dejado atrás no es necesariamente una página de papel. Quizás sea una provocación, un espejo invertido, colocado justo en el centro de la teosofía, para recordar que el verdadero conocimiento no es algo que se entrega, sino algo que se despierta. Y en ese sentido, la famosa página destruida o escondida quizás sea solo un símbolo, un enigma cuidadosamente plantado para separar a los curiosos de los verdaderamente comprometidos. Porque quien busca solo la respuesta literal concreta se frustrará, pero quien entiende el valor de una duda bien formulada, quizás termine accediendo a algo aún más profundo. En los últimos años, esta idea ha cobrado fuerza. Varios pensadores modernos han revisitado la obra de Blavatsky con un nuevo enfoque. En lugar de buscar hechos históricos, buscan patrones psicológicos, y lo que encuentran es sorprendente. Blavatsky
parece haber usado la estructura de la doctrina secreta como un mapa de activación mental, un texto codificado, no en el sentido esotérico tradicional, sino en la forma en que organiza los temas, repite conceptos y distribuye pausas narrativas que inducen a la introspección. No es un libro para ser leído, es un libro para ser atravesado. Y esto puede cambiar completamente la forma en que vemos la famosa página ausente. Porque si formaba parte de un sistema de activación interna, un gatillo final, quizás su remoción haya sido una parte esencial de la experiencia, como una pieza que falta a propósito, no para castigar al lector, sino para obligarlo a reconstruir por dentro aquello que fue retirado por fuera. Esta teoría, aunque especulativa, ha resonado fuertemente entre estudiosos de la psicología transpersonal. Observan que muchas tradiciones espirituales usan la ausencia como herramienta de despertar, el silencio como método, la duda como clave. En este caso, el gesto de destruir la página pudo haber sido la última enseñanza de Blavatsky. No busques fuera, busca dentro. Pero no es solo filosofía. También están quienes siguen convencidos de que el contenido de la página era extremadamente específico y real. Un conocimiento que anticipaba ideas que solo serían comprendidas en el siglo XXI. Por ejemplo, algunos señalan las referencias fragmentadas que Blavatsky hace a la idea de luz congelada y conciencia vibratoria en reposo, términos que, aunque vagos en la época, hoy suenan extrañamente cercanos a conceptos de la física cuántica y de la neurociencia moderna. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si ella realmente tuvo acceso a una fuente de conocimiento no lineal, capaz de tocar elementos del futuro? ¿Y si el contenido de aquella página hablaba de algo que solo hoy podríamos, finalmente, comenzar a comprender? Esta posibilidad transformaría toda la narrativa, porque dejaría de ser solo una historia espiritual y pasaría a ser una cuestión práctica, actual, quizás urgente. Imagine el impacto de un manuscrito, escrito en 1888, que describiera con precisión fenómenos neurológicos descubiertos apenas en el siglo XXI, o que anticipara dinámicas de la física que solo hoy logramos comprobar con experimentos. Esto explicaría el miedo que ella sentía, explicaría por qué quemó o fingió que quemó, y principalmente explicaría el silencio, no solo de ella, sino de quienes vinieron después. Porque el mayor secreto de la teosofía puede no estar en lo que ella dijo, sino en lo que nunca se atrevió a decir. Y esto nos lleva al punto final de esta historia, o quizás a su verdadero comienzo. Si la página fue destruida, entonces nos queda la duda, y con ella, la responsabilidad de lidiar con el vacío, de aceptar que no todo será respondido, que hay preguntas que solo sirven si permanecen abiertas, que la búsqueda, por sí sola, ya es una forma de transformación. Esa es la respuesta para quien busca sentido simbólico, espiritual, psicológico. Pero, ¿y si no fue destruida? ¿Y si aún existe? Hay estudiosos, discretos pero respetados, que creen firmemente en ello. Dicen que el manuscrito aún está guardado, que ha sido pasado de generación en generación fuera de la vista del público, que en alguna caja fuerte o biblioteca privada esa página reposa, esperando a alguien que sepa qué hacer con ella. Quizás no sea publicada en un libro, quizás jamás aparezca en Internet, pero puede surgir a través de una idea, una revelación espontánea, un texto nuevo que traiga el mismo contenido, escrito de otra forma, por otra persona, en otro contexto. Porque si la conciencia es realmente una red viva, como Blavatsky sugería, entonces ningún conocimiento se pierde, solo cambia de forma. Esta teoría es desconcertante porque cambia la naturaleza de la búsqueda. Ya no se trata de encontrar la página, sino de convertirse en el tipo de persona que la página buscaría, el tipo de mente que conseguiría comprenderla sin colapsar, el tipo de corazón que sabría usarla sin dominar, el tipo de espíritu que, ante la verdad, elegiría la sabiduría en lugar del poder. Y quizás sea ese el mensaje final, no sobre la página que faltaba, sino sobre la preparación que aún falta.
El mundo ha cambiado desde 1888. Tenemos acceso a informaciones que Blavatsky jamás podría imaginar. ¿Pero hemos evolucionado emocional y espiritualmente en la misma medida? ¿O continuamos como humanidad despreparados para ciertas verdades? La página perdida no es solo un misterio de la teosofía, es un espejo de nuestro tiempo, de nuestro nivel de conciencia, de nuestro apetito por revelaciones, sin la responsabilidad de usarlas con madurez. Y aquí está la provocación que le dejo. Si esta página surgiera hoy, en este momento, y cayera en sus manos, ¿sabría qué hacer con ella? O peor, ¿tendría el coraje de destruirla, como Blavatsky supuestamente hizo, si percibiera que el mundo aún no está listo? Ese es el verdadero dilema. Y si sintió que esta pregunta le incomodó, es porque quizás ya está empezando a comprender lo que había en esa página, incluso sin haberla leído nunca. Antes de terminar, si ha llegado hasta aquí, es porque está entre los pocos que no se rinden al primer obstáculo. Entonces, si esta historia resonó con algo dentro de usted, si le dejó más preguntas que respuestas, es exactamente eso lo que debería suceder. Considere suscribirse al canal y dejar su me gusta, no para apoyar el video, sino para sellar un compromiso silencioso con esta búsqueda. Porque a veces todo lo que una página perdida necesita es alguien dispuesto a buscarla con los ojos correctos.